Amén, hermanos. Shabbat Shalom a todos. Espero que hayan tenido un excelente día de preparación, que ya estemos todos en nuestros hogares guardando este mandamiento, el Shabbat. El día de hoy vamos a estudiar la parashá Korach, que significa lampiños, la parashá número 38, que va de Números o Bemidbar del 16.1 al 18.32. Son 3 capítulos. Y bueno, hermanos, no sé quién haya tenido la oportunidad de leerlo, de estudiarlo a lo largo de la semana, pero tratamos varios temas en esta porción. Desde la rebelión de Coré, la rebelión de los líderes de Rubén, la plaga en medio del pueblo, la vara de Aarón, y cerramos con funciones y derechos de los levitas. Es decir, el Padre el día de hoy nos quiere comunicar un montón de cosas. Pero vamos a comenzar. En Números 16, del 1 al 2 dice: Coré ben Istar, hijo de Coat, hijo de Leví, captó a Datán y Abiram, hijos de Eliab, y a On ben Pelet, de los hijos de Rubén, y se rebelaron contra Moisés con 250 hombres de los hijos de Israel, jerarcas de la comunidad, miembros del consejo, varones de renombre. Comenzamos y comienza la historia narrando pues una verdadera tragedia, una rebelión en medio del pueblo, que viene nada más y nada menos que de parte de un levita, hermanos. ¿Quién es Coré? Pues bueno, su nombre, la raíz significa lampiño, raer el cabello, calvo o descabezado según algunas traducciones. Y en esta imagen que vemos a nuestra derecha vemos que es básicamente primo de Moisés y de Aarón. No los menciona aquí, pero los sabios mencionan que era un primo mayor, de hecho, era más anciano pues. Y bueno, ¿quién era Coré? Coré, hermanos, primero que nada era israelita. Era parte del pueblo apartado por Yahweh, descendiente de Abraham, heredero de la tierra prometida, heredero de esa promesa del Todopoderoso, un siervo suyo, era levita, hermanos, estaba al servicio del tabernáculo, era la tribu que fue tomada por primogénito entre los hijos de Israel, después del pecado de becerro de oro, que las demás tribus no podían acercarse a causa de su pecado. Toma a Leví como un intercesor y al no haber caído en este pecado, y tienen ese enorme privilegio que pese a que no tienen heredad, o sea, tierras en Canaán, tienen como heredad al Todopoderoso. Algo súper importante, de mucha bendición, un puesto privilegiado, un servicio que el Padre les concedió exaltado. Y aparte de esto, hermanos, Coré era de la familia de Coat, era coatita. Si recordamos porciones anteriores, vemos que esta familia era encargada del transporte de los objetos más sagrados del tabernáculo. Es decir, el arca del testimonio, la menorá, el altar de incienso y la mesa de proposición. Es decir, todos los muebles que estaban dentro del lugar santo y el lugar santísimo, esta familia era la encargada de transportarlos cuando el pueblo peregrinaba. Iban al centro de la formación y con las demás tribus protegiéndolas, y tenían un privilegio enorme para la gloria del Eterno. Pues bueno, hermanos, uno de estos líderes, un miembro de la Keilah, de esta congregación, de ese pueblo, Coré, pese a todas estas características que el Padre había tenido en su misericordia, le había concedido a él y a los suyos, pues ha decidido rebelarse. Diversos estudiosos, mucha gente que ha analizado este caso, porque es un acontecimiento tremendo, muy triste, es una tragedia. Y bueno, se relata que la principal causa pues es lo que conocemos como el pecado de envidia, y también pues bueno, el orgullo, pero hablaremos de ello más adelante. No es la primera vez que en la palabra escuchamos acerca de la envidia, no es el primer ejemplo, y los que están aquí no son ni de cerca todos los que hay. Pero pues podemos enumerar algunos para hacernos una idea de la naturaleza de este pecado y por qué va a pasar lo que vamos a estudiar en el día de hoy. Primero que nada, pues tenemos el caso de Caín y Abel, tenemos el caso de Isaac y de Ismael, tenemos el caso de Jacob y de Saúl, tenemos ya tiempo después el caso de José y de sus hermanos, y bueno, muchos ejemplos en la palabra que hablan acerca de la envidia, de querer lo que el hermano posea. Y tan es así, tan es un pecado que es común, que nuestro corazón tiene esa inclinación, que es de hecho uno de los primeros pecados jamás cometidos.
Ni siquiera estamos hablando del pecado de Adán y Eva, estamos hablando de incluso un poco antes. Si nos vamos a Isaías 14, 12, 15, donde se menciona el enemigo, nos menciona esto de él. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Tú, que abatías las naciones, que abatías a las naciones, has sido derribado a tierra. Tú que decías en tu corazón, subiré a los cielos en lo alto, junto a las estrellas de Elohim, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante a Elión. Ay, pero tú, derribado eres hasta el Seol, a lo profundo del abismo. Hermanos, la envidia y el orgullo, que pues, van de la mano, son hermanos, van pegados, no existe un pecadómetro para el Todopoderoso, pero estos dos rasgos en particular es de lo primero que se cometió en contra del Todopoderoso en la creación. Y no nos extraña que sea entonces pues una de las trampas que pues las tinieblas más éxito tiene, hermanos. Hay muchísimos ejemplos de la envidia. En el mundo, si nosotros volteamos a ver afuera, vemos este pecado, pero a todo lo que da. Muchísimas de las cosas malas y tragedias que suceden allá afuera tienen que ver precisamente con esta codicia, con esta envidia y con el orgullo. Esa actitud en contra del Todopoderoso. Pero no nos adelantemos. En Proverbios 14:30 dice: un corazón apacible es vida para el cuerpo, pero la envidia es carcoma de los huesos. Es decir, es algo que primero se produce en nuestra mente, y que las acciones de un envidioso son tan dramáticas, son tan visibles, porque hubo mucho tiempo en el que ese pecado estuvo como forma de pensamiento, antes de que la persona tomase una decisión así. Tan es así, hermanos, que en Éxodo 20, cuando vemos acerca de los 10 mandamientos, varios tienen que ver precisamente con no tomar o no atentar contra lo que tiene el otro. Tan es así como el no adulterarás, no robarás, y no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Pero, hermanos, la envidia, cuando da luz como forma de pecado, ya como una acción, tiene una facilidad y una particularidad muy terrorífica para dar a luz a otros pecados. Como les repito, no existe un pecadómetro y viene uno tras otro si no existe arrepentimiento. Vamos a tomar un ejemplo pues muy común que todos conocemos, y es la historia de David, cuando precisamente toma a Betsabé y se acuesta con ella. Vamos a leer 2 Samuel 11. Y David envió a indagar acerca de la mujer, y uno dijo: ¿no es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo? Y envió David mensajeros y la tomó. Y cuando ella fue a él, y él se acostó con ella, pues acababa de purificarse de su impureza. Después ella volvió a su casa. Sí, recordemos, hermanos, que en esta historia primero codició a la mujer de su prójimo. Debido a esta codiciar a la mujer de su prójimo, se cometió adulterio, y después, hermanos, dado que tenía esposo, termina en el asesinato del esposo. Es decir, algo que terminó como una pequeña raíz de codicia o de envidia, terminó convirtiéndose en asesinato. Y, hermanos, David se arrepintió, y aún así en vida hubo consecuencias de esas malas decisiones. Y, hermanos, si no hay arrepentimiento, pues peor, porque una se hace otra, se llega a otra. En Gálatas 5:19 nos dice: y evidentes son las obras de la carne, las cuales son fornicación, impureza, lascivia, idolatría, hechicería, hostilidades, contienda, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas como estas, sobre las cuales os amonesto de antemano, como antes dije, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí es bastante claro, y está expresando la verdadera peligrosidad de este pecado, cómo pues se envenena el corazón de una persona. Entonces, regresando aquí a Números 16, vamos a continuar leyendo. Se rebelaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: ya basta de vosotros, porque todos los de esta asamblea son santos, y Yahweh también está en medio de ellos. ¿Por qué pues os enaltecéis sobre la congregación de Yahweh? Y lo oyó Moisés y cayó sobre su rostro, y habló a Coré y a todo su séquito diciendo: mañana Yahweh hará saber quién le pertenece, al consagrado lo hará acercarse, al escogido lo aproximará a él.
haced esto, tomad los incenciarios, Coré y todo su séquito, y mañana poned en ellos fuego y echad incienso en presencia de Yahweh, y sucederá que el hombre a quien Yahweh escoja, ese será santo. Esto os será suficiente, oh hijos de Leví. Moisés dijo además a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, ¿es poco para vosotros que el Elohim de Israel os haya separado de la asamblea de Israel para aproximaros a él para servir en la obra del tabernáculo de Yahweh y manteneros al frente de la asamblea para ministrarles? A ti te hizo acercar y contigo todos tus hermanos, los hijos de Leví, pero ahora pretendéis también el sacerdocio. Una de las raíces de la envidia, hermanos, no es solo querer lo que el otro tiene, sino un menosprecio por lo que el Todopoderoso ha puesto en nuestras manos. En 1 de Pedro 4:10 dice: cada uno según el don que recibió, ministerio a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Elohim. Si alguno habla, hágalo conforme al oráculo de Elohim. Si alguno ministra, ministre conforme a la virtud del poder que Dios da, para que en todo sea Elohim glorificado por medio de Yeshua HaMashiach, a quien pertenecen la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, nosotros no somos dueños y no nos pertenece absolutamente nada de lo que somos ni de lo que tenemos. Todo lo que percibimos, todo lo que es nuestra identidad, todo lo que tenemos de cosas materiales, todo lo que se nos entrega para obra y ministerio de su palabra, no nos pertenece. Somos administradores. Y la envidia, hermanos, comienza antes de querer lo que el otro tiene, menospreciando lo que el Todopoderoso ha decidido en su soberanía darnos a administrar. Entonces, lo que está sucediendo aquí es gravísimo, y en cuanto Moisés lo escucha, se postra, no ante ellos, sino ante el Todopoderoso, porque la falta que está sucediendo aquí es gravísima. En sí misma la envidia es mala, pero aquí estamos viendo a un líder, a un sacerdote, a alguien que servía delante del tabernáculo, menospreciar ese servicio porque él, en su propia opinión, está pensando que merece algo más, pese a que el Todopoderoso ya había puesto por cabeza a Moisés y Aarón. Esa ya había sido su voluntad. Y ahora, hermanos, en Romanos 9, 17, 21 dice: porque la escritura dice de Faraón: para esto te levanté, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra. Así pues, del que quiere, tiene misericordia, y al que quiere, endurece. Me dirás entonces: ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? En todo caso, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá acaso lo moldeado al que lo moldea: ¿por qué no hiciste así? ¿O no tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Hermanos, un corazón enaltecido no ve nada de esto. Y la razón por la que la historia de Coré es una verdadera tragedia es porque sigue ocurriendo, hermanos. Angelito, perdón que te interrumpa. Se oye raro tu sonido. ¿Podrías ponerle el noise removal? Ok, entonces, en Romanos 9, 17, 21. Quedaste en que es algo que sigue sucediendo. Amén. Amén, ajá. Sigue sucediendo en congregaciones, sigue sucediendo. Ni siquiera vamos a mencionar al mundo, porque en el mundo sucede todo el tiempo. Pero aquí, hermanos, está sucediendo en medio de la congregación, en medio del servicio. Sucede entre hermanos, sucede incluso en casas, en familias, entre hermanos, entre padres, hijos. Es algo muy, muy común, hermanos. Pero no porque sea algo común significa que esté bien. Todo lo contrario, es algo particularmente que el Padre reprueba. El hecho de nosotros de creer que lo que pensamos que merecemos o que deberíamos tener atenta contra lo que el Padre ya ha decidido, atenta contra su soberanía. Entonces, es por eso que esta rebelión va a tener consecuencias tan terribles dentro del pueblo, no solo para el propio Coré y su séquito, porque si continuamos, aquí tengo mis notas. Aquí está. Otra cosa que caracteriza a la envidia y un corazón enaltecido
es que lamentablemente se propaga. Un envidioso, un Coré, vamos a llamar este conjunto de rasgos un Coré. Un Coré rara vez actúa solo. Incluso el enemigo que fue, pues fue al jardín del Edén a tentar a Adán y Eva. Pues bueno, paralelo a esto, Coré fue y también contaminó al pueblo. Si continuamos leyendo a partir del versículo 11, ¿ya se escucha bien? Sí. Amén. Ok. Dice, tú pues y todo tu séquito, es contra Yahweh que os habéis confabulado, pues ¿qué es Aarón para que murmuréis contra él? Entonces Moisés envió llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, pero ellos dijeron, no subiremos, es poco que nos hayas hecho subir de una tierra que fluye leche y miel para hacernos morir en el desierto, y que además pretendas dominar sobre nosotros de manera absoluta. Tampoco nos has introducido a la tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado en heredad campos y vides. ¿Pretendes arrancar los ojos de esta gente? No iremos. Entonces Moisés se enardeció en gran manera y dijo a Yahweh, no acepte su ofrenda, yo no he tomado de ellos ni un asno, y a ninguno de ellos he hecho mal. Entonces, hermanos, vemos que esa rebelión no solo fue Coré y los 250 que iban con él, sino que se había ya esparcido dentro de los líderes de las demás tribus, concretamente Rubén. Y el reclamo de Datán y Abiram, pues vemos que al ser ya también de un corazón enaltecido, tampoco tiene sentido, porque está hablando que lo sacaron de una tierra de leche y miel. Esta misma excusa, porque eso es lo que es, ya se ha mencionado en otras murmuraciones que ha habido en contra de Moisés y Aarón a todo lo largo del Éxodo. Y ese pensamiento de queja del pueblo, de estar en constante queja, estar en constante reproche, de no mirar y no cambiar esa identidad que sacaron de Egipto, esa identidad de esclavos de las naciones, y por la cual, pues en porciones anteriores, pues toda esa generación no va a entrar a la tierra prometida. Ahora, diversos sabios que han estudiado esto, pues han llegado a la conclusión que una de las probables causas de que haya sido específicamente los líderes de Rubén los que hayan seguido a Coré en esta rebelión es, pues bueno, si nos remontamos a Génesis, y bueno, aquí en Crónicas lo menciona, hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, pero habiendo profanado el hecho de su padre, su primogenitura fue dada a los hijos de José ben Israel, pues no era posible registrarlo como primogénito. Entonces, pues hablando del móvil de esta rebelión, los sabios han dicho, bueno, Coré quería el liderazgo sacerdotal, quería el liderazgo religioso, y estos líderes de Rubén quieren aprovechar para retomar ese liderazgo civil que ellos creyeron que les correspondía, pese a que pues el Eterno ya había establecido cómo iba a estar distribuido, cómo iba a ser el liderazgo, porque Él es el que lo pone. Entonces, en Proverbios 16:28 dice, el hombre perverso cava el mal y lleva en sus labios fuego abrasador. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso divide a los mejores amigos. El hombre violento seduce a su prójimo para conducirlo por camino no bueno. El que guiña los ojos trama intrigas, el que frunce los labios ya hizo el mal. Entonces, si bien estas razones son muy probables que hayan sido el móvil de esta rebelión, si ponemos atención aquí al mapa que vemos de la distribución del campamento, faltan aquí unas tribus, pero si nos fijamos aquí está Coat, aquí están los coatitas, y aquí está la tribu de Rubén. Entonces, esto que nos dicen Proverbios y lo que estamos leyendo aquí en Números 16, esta queja por parte de los líderes de Rubén, pues podemos llegar a la conclusión de que más allá de cualquier antecedente que haya sustentado esta queja, el verdadero motivo pues fue el chisme, fue la shonjará, fue la murmuración de este líder de los coatitas con estos líderes de Rubén. Y pues no sabemos, el Padre no lo revela en su escritura, cuánto tiempo hubo de murmuración para que esto explotase. Seguramente todo lo que acabamos de pasar con los 2 espías, con las tribulaciones, las veces en las que el pueblo se había quejado que porque no había comida, que porque no había agua, simplemente fueron las gotitas que derramaron el vaso de toda esta murmuración.
Y esto es también, nos habla de una de las consecuencias más terribles de la envidia, del orgullo y de la murmuración, y es que no se queda en la persona que lo siente, como puede llegar a ser, no sé, el robo, la ira, incluso el propio asesinato. Pues el culpable es el culpable, ¿no? Pero esta cadena de sucesos nos lleva a que se esparce, hermano, se contamina la asamblea. Ahora, el Todopoderoso no es que no sea consciente de todo esto. Por supuesto que lo permite para prueba del resto de la asamblea, del resto de la congregación, también para prueba de las personas que están en el liderazgo. Vemos que cada que el pueblo va y confronta a Aarón y a Moisés, Aarón y Moisés se postran delante del Todopoderoso porque ellos pasan estas pruebas. Ellos a su vez están aprendiendo a ejercer esa misericordia con ese pueblo necio, y a su vez se está poniendo a prueba la fidelidad con el Todopoderoso, de que todas las decisiones sean pasadas primero por la voluntad del Padre. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto, hermanos? Que el Coré siempre va a haber, hermanos. El Padre los permite para ponernos a prueba. Pero, ¿cómo reaccionamos ante estos levantamientos, ante estas tribulaciones? En cuanto cambie de página, aquí está. Ok, después dijo Moisés a Coré: tú y todo tu séquito, presentaos mañana delante de Yahweh, tú, ellos y Aarón, y tome cada uno su incensario y ponga incienso en ellos, acercaos delante de Yahweh, y cada uno con su incensario. 250 incensarios, tú y Aarón, cada uno con su incensario. Entonces cada uno tomó su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron incienso, y se mantuvieron a la entrada de la tienda de reunión con Moshe y Aarón. Y Coré había hecho reunir contra ellos a toda la asamblea a la entrada de la tienda de reunión. Entonces la gloria de Yahweh se mostró a toda la asamblea. Y habló Yahweh a Moisés y a Aarón diciendo: separaos del medio de esta asamblea, y los consumiré en un instante. Pero ellos cayeron sobre sus rostros y dijeron: Elohim, Elohim del espíritu de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué te enojarás con toda la congregación? Aquí vemos, hermanos, el ejemplo de cómo debe actuar una persona con un ministerio. Deja tú un líder, con un ministerio delante del Todopoderoso, cuando ocurren estas cosas. Y es primero intercesión, es primero súplica, es primero ruego delante del Todopoderoso, porque Él es el que está en control de todas las cosas. Lo que está a prueba es nuestro corazón. Si vamos a permitir que sean nuestras emociones tomando decisiones, que sea nuestro orgullo, que sea nuestro ego, que sea lo que sea, hermanos. En Hebreos 7:24 dice: pero a causa de que permanece para siempre, tiene su sacerdocio intransmisible, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por medio de él se acercan a Elohim, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, incontaminado, separado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos. Aquí está hablando de Yeshua, hermanos. Y con esto nos está mostrando que Él siempre fue ese Elohim misericordioso. Aquí en Números y en el éxodo del pueblo a Canaán, estos líderes, ya sea Moisés, ya sea Aarón, como vamos a ver más adelante, ya sea Josué, Ben-Nun, y todos estos líderes no son más que una pequeña sombra de lo que estaba por venir, de la misericordia que Yeshua iba a venir a ejercer. Pero Él siempre ha sido el que ha permitido esta misericordia. Por supuesto que sabía que Moisés iba a postrar, pero también estaba siendo puesto a prueba Moisés. Y es gracias a que se agrada de esta acción que el Padre poco a poco permite o perdona esos pecados del pueblo, no sin consecuencia, pero sin borrarlos. Aquí dice que estuvo a punto de consumir a toda la asamblea, porque otra vez estaban juntando en contra de Aarón y de Moisés, por tanto en contra del Todopoderoso, porque ellos dos fueron puestos por el Todopoderoso. Entonces, esta misericordia siempre fue vista del Todopoderoso. No es algo que existe solo desde nuestro Adón Yeshua. En 1 de Timoteo 2 dice: exhorto pues ante todo que sean hechas peticiones, oraciones, súplicas, acciones de gracias, por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, a fin de que podamos vivir quieta y sosegadamente, con toda piedad y dignidad.
Esto es bueno y aceptable delante de Elohim nuestro Salvador, el cual desea que todos los hombres sean salvos y lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Pues hay un solo Elohim y un solo mediador entre Elohim y los hombres, Yahshua, el hombre, el Mesías, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, cuyo testimonio fue dado a sus propios tiempos, para lo cual yo fui puesto como predicador y apóstol. Digo verdad, no miento, maestro de los gentiles en fe y en verdad. Quiero pues que los varones oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Moisés en este momento, hermanos, pudo haber contendido contra Coré, y pudo haber, Aarón y Moisés pudieron haber discutido, pudieron haber entrado en pleito. A lo mejor Moisés, en la sabiduría que el Padre le había entregado, incluso pudo haber, entre comillas, ¿no?, ganado la discusión, ¿no?, y humillado a Coré en frente de todos, pero eso no es lo que el Todopoderoso quiere de sus líderes. Lo que quiere de sus líderes y de sus congregaciones, es decir, de todos sus siervos, de todos sus hijos, de todos los hijos de Israel, es que en todo momento estén nuestras manos levantadas hacia Él, sin buscar la ira, sin buscar la contienda, pero sí su justicia, como en peticiones, oraciones, súplicas, acciones de gracia, como menciona aquí arriba. Entonces, moviendo esto hacia nosotros, hermanos, ¿cómo reaccionamos nosotros cuando hay tribulación en medio de nuestra congregación, de nuestra familia, de nuestra ciudad? Nos da, no sé, gusto que el Padre nos castigue, o oramos en todo momento por la misericordia del Todopoderoso. Ojo que esto no significa que no haya que ser tener carácter en determinado momento. Menciona aquí que Moisés se enoja y los reprende, los exhorta, y también y aún pese a todo esto, también hay pues consecuencias. Más adelante hay mortandad y consecuencias del pecado. Pero en todo momento está esa intercesión por parte de los que sirven al Todopoderoso. Entonces, nosotros aquí debemos tener cuidado de no ser como Coré, y ser también un poquito más como estos ejemplos que el Padre nos ha puesto. Estar en todo momento suplicando delante del Todopoderoso por su asamblea. Y aquí también dice, incluso por los reyes, incluso por las naciones. El Padre ve bien delante de sus ojos que nosotros estemos todo el tiempo suplicándole, y todo el tiempo comunicándole todo, hermanos. No nos pertenecemos. Vimos anteriormente que una de las raíces de la envidia era de despreciar lo que el Todopoderoso nos ha puesto. Entonces, precisamente buscando ser buenos administradores, en todo momento ponemos la decisión en sus manos. Siempre sea su voluntad y no la nuestra. Continuando. En el versículo 23 dice: entonces Yahweh habló a Moisés diciendo: habla a la asamblea diciendo, subid alrededor de la tienda de Coré, Datán y Abirán. Y Moisés se levantó y fue a Datán y Abirán, y los ancianos de Israel fueron tras él. Y habló a la asamblea diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres malvados, y no toquéis nada suyo, para que no seáis barridos con todos sus pecados. Entonces se apartaron de los alrededores de las tiendas de Coré, de Datán y de Abirán. Pero Datán y Abirán salieron erguidos a la entrada de sus tiendas, con sus mujeres, sus hijos y sus pequeños. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Yahweh me envió para hacer todas estas cosas. Disculpen. Todas estas cosas, y que no son de mi corazón. Si estos llegan a morir como muere cualquier hombre, y si son sentenciados como se sentencia a cualquier hombre, entonces Yahweh no me ha enviado. Pero si Yahweh crea algo extraño, y la tierra abre su boca y se los traga con todas sus cosas, y descienden vivos al Seol, entonces conoceréis que los hombres despreciaron a Yahweh. Entonces aquí, hermanos, se va a dar, pues, dado que uno de los orígenes de esto es cuestionar que el Padre haya puesto a Aarón y a Moisés, la señal que se va a dar en el castigo de todas estas personas es que va a ser una señal incuestionable de que es el Todopoderoso quien está en control. Y hermanos, vemos algo muy lamentable, y es que cuando se acercan a las tiendas de Datán y Abirán, salen erguidos, es decir, salen orgullosos, salen exaltándose a sí mismo, demostrando que no hay ni un ápice de arrepentimiento en sus corazones, pese a lo que están ocasionando sus acciones, pese al menosprecio que están teniendo para las promesas del Padre, pese a la contaminación hacia el pueblo, porque esas murmuraciones se extienden, como veremos a continuación.
Pese a todo esto, hermanos, pues un corazón enaltecido, con orgullo, un corazón que tiene envidia dentro de sí, ya no ve todas estas cosas, está cegado, tiene el corazón endurecido. Debemos tener cuidados, hermanos, porque es algo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Proverbios 29:22 dice: el hombre irascible levanta contiendas, y el furioso abunda en transgresiones. La soberbia del hombre lo humillará, pero el espíritu humilde recibirá honra. Proverbios 18 también nos dice: antes del quebrantamiento, el corazón del hombre es altivo, a la honra pesar de la humildad. Entonces, hermanos, siempre es una causa y efecto a la condenación, al quebrantamiento de corazón, como nos menciona aquí, el orgullo, el no hacer teshuvá, el no arrepentirnos de nuestros pecados, aquí ni siquiera reconocerlos, ni siquiera el remordimiento, ¿no? Que el remordimiento simplemente es sentirse mal por lo que se ha hecho, aunque no se arrepientan, pero aquí ni siquiera hay eso, salieron heridos de sus tiendas, y lo triste, hermanos, es que salieron con sus familias, con todas sus familias, hermanos, un montón de gente que va a sufrir mortandad, pero aún así, pues se levanta una última oportunidad, porque como leímos anteriormente, ya toda la congregación estaba otra vez delante de la tienda de reunión, pero aquí el Padre incluso les permite una última salida, que dice: apártense de las casas de estos hombres, pese a que se da a entender que toda la congregación otra vez estaba quejándose, estaba rebelándose. Bueno, se da esta última advertencia y muchos pues reconsideran y se apartan de estas tiendas. Y bueno, pese a las advertencias, pese a las anteriores misericordias que el Padre había expresado en anteriores porciones, que hay un pecado, pero también hay redención, hay una oportunidad, y el Padre continúa trabajando con su pueblo. Pese a todo esto, pues las consecuencias ya son irremisibles. Y aconteció que al terminar de hablar todas estas palabras, el suelo que estaba debajo de ellos fue partido, y la tierra abrió su boca y se los tragó a ellos y a sus familias, y a todo hombre que estaba de parte de Coré, y a todas sus pertenencias. Y ellos, con todo lo que poseían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y desaparecieron de en medio de la congregación. Y todos los israelitas que estaban alrededor de ellos huyeron ante sus gritos, pues decían: no sea que la tierra nos traiga a nosotros. Y salió fuego de Yahweh que consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Una verdadera tristeza, hermanos, porque eran, número uno, hijos de Israel, de los que estamos hablando aquí, líderes. Hay unos sabios que mencionan que eran precisamente líderes de Rubén, todas estas familias que fueron tragadas, no toda la tribu, obviamente, pero o sea, una verdadera tragedia que haya terminado que haber esta mortandad. Pero el Padre es paciente, hermanos. Muchas cosas habían acontecido antes de esto, y el hecho de no arrepentirse fue lo que selló su destino, por así decirlo. En Lucas 13:3 dice: no, os digo, antes bien, si no os arrepentís, todos pereceréis de igual manera. O aquellos 18 sobre quienes cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que ellos fueron más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? No, os digo antes bien, si no os arrepentís, todos pereceréis del mismo modo. Entonces, esto de nuevo nos habla hacia nosotros, porque sí, a nuestro alrededor vemos, si ponemos atención, que efectivamente el Padre ejerce su justicia cuando ya ha sido probada su paciencia mucho tiempo, pero eso no significa, hermanos, que nosotros estemos completamente limpios y que no tengamos errores porque a nosotros no nos tragó la tierra. No. Ver que suceda esto solamente es un llamado a nosotros de estar pendientes de que en nuestro corazón no haya nada de estas cosas que provocó la rebelión. No hay envidia, no hay orgullo, no hay queja, hermanos. Si hay algo que ha sido constante desde siempre en el pueblo, ha sido la queja, hermanos. Y como estudiamos el día de hoy, la queja es el rechazo a lo que el Padre ha puesto en nuestra vida, ya sea porque lo permite por las circunstancias o ya sea consecuencia de nuestras acciones. Pero la queja es algo que al Todopoderoso no tolera, o tolera muy poco. Y todos estamos llamados al arrepentimiento. No significa aquí, por ejemplo, como leímos anteriormente, que toda la congregación ya se había reunido en contra de ellos, pero solo a este grupo se lo tragó la tierra. Entonces aquí el Padre decide de quién tener misericordia, y debemos exaltarlo y darle gracias, porque a nosotros, hermanos, no tenemos ni idea de cuántas veces nos ha perdonado.
¿Cuántas veces ha pasado por alto alguna transgresión para propósito suyo, para santificarnos y para que sea su nombre exaltado? Amén, hermanos. Es un cambio de perspectiva que estamos llamados a hacer acerca de cómo el Padre en su soberanía pues trata con su pueblo, trata con todos y cada uno de nosotros. Vamos a continuar. Ahora, el número 16, 16, del 36 al 40, los incensarios de los 250 que fueron pues incinerados por el Todopoderoso, los que estaban con Coré, los que levantaron incienso, pues dado que eran un instrumento sagrado, se habían presentado delante del altar todos estos instrumentos, pues eran cosa santa, no era algo que podían simplemente desechar. Por esto el Todopoderoso ordena que Moisés organice que todos estos instrumentos pues fueran laminados, es decir, deshechos en placas, y fueran un recubrimiento del altar, también como testimonio y como recordatorio a los hijos de Israel de pues lo que sucede cuando hay rebeliones y de que Él es el que, pues Él es soberano, hermanos. Él es el que mira nuestros corazones y que sí es paciente, pero que también pues hay un límite, hermanos, un límite que no debemos probar, hermanos, no lo recomiendo. Pero aún así, con todo esto, hermanos, con todo lo que acabamos de ver, al día siguiente de que todo esto sucede, dice, al día siguiente, sin embargo, toda la asamblea de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, vosotros estáis haciendo morir al pueblo de Yahweh. Y aconteció que al congregarse la asamblea contra Moisés y Aarón, se volvieron hacia la tienda de reunión, y he aquí la nube la había cubierto, y la gloria de Yahweh se mostró. Entonces Moisés y Aarón se dirigieron hacia el frente de la tienda de reunión, y habló Yahweh a Moisés diciendo, apartaos de en medio de esta asamblea, y los consumiré en un instante. Pero ellos cayeron sobre sus rostros, y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y ponle fuego del altar, y encima ponle incienso, y apresúrate y ve hacia la congregación, y hace expiación por ellos, porque la ira ha salido de la presencia de Yahweh, y la plaga ha comenzado. Entonces, tal como Moisés había hablado, Aarón tomó el incensario y corrió hacia el centro de la asamblea. Y he aquí, la plaga había comenzado de entre el pueblo, pero él puso incienso e hizo expiación a favor del pueblo, y al colocarse entre los muertos y los vivos, la plaga fue detenida. Sin embargo, los que murieron en aquella plaga fueron 14,700, sin contar los muertos por el asunto de Coré. Y Aarón volvió a donde Moisés, a la puerta de la tienda de reunión, pues la plaga había sido detenida. Entonces, hermanos, vemos que esa semilla de envidia, esa semilla de queja que comenzó probablemente en Coré, en estos líderes de Rubén, dio como resultado y pues una prueba que el Padre les había puesto y que habían fallado, que esa murmuración se extendió a toda la congregación, hermanos. Esto, si vemos cómo actuó el Padre ante todo esto, nos recuerda mucho a algo que estudiamos en Levítico. ¿Se acuerdan cuando estudiamos acerca del Sará en Metzorá, precisamente? ¿Recuerdan el proceso de limpieza de la casa, en la que primero se quitan unos ladrillos y si se extiende se derrumba toda la casa? Pues bueno, el Todopoderoso aquí en su asamblea, en su casa, había dado por consiguiente que toda la casa debía ser derrumbada. Salió una plaga, o unos sabios mencionan que era un ángel de la presencia del Todopoderoso, que iba con la disposición de derrumbar toda la casa y volver a hacer una congregación desde cero, solo con Moisés y Aarón y bueno, me imagino sus familias. Entonces, pero aquí es donde vamos a ver que pese a todo esto, la misericordia y el amor del Eterno a su propio nombre se sigue viendo vigente, porque aquí es Aarón el que intercede por el pueblo, es mandado con un incienso, con esta expiación, como dice otras traducciones, a ponerse entre los vivos y los muertos. No es que el incienso tuviese un poder para detener al Padre, no, para nada, pero que el Padre se agradó de esa expiación, de esa misericordia que vio en sus siervos y se detuvo, hermanos. Esto también nos habla mucho de cómo actúa nuestro Mesías. En Hebreos 7:24 nos dice, pero a causa de que permanece para siempre, ya lo leímos anteriormente, lo repasamos, tiene su sacerdocio intransmisible,
por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por medio de él se acercan a Elohim, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, incontaminado, separado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos. Aquí esta acción que está haciendo Moisés es un apunte de lo que hace nuestro Dios Mesías todos los días de nuestra vida, hermanos. Él está como está en un sacerdocio intransmisible, perpetuo, para siempre, hermanos. Está en todo momento haciendo exactamente esto que Aarón hizo en unos minutos: ponerse entre los vivos y muertos y hacer expiación por su pueblo. ¿Cuál fue la expiación? Él mismo. Así de misericordioso es el Todopoderoso. Ni siquiera se me ocurre un adjetivo. Así es su gracia, hermanos. Y esto pues también nos habla a nosotros, porque si bien nosotros no somos levitas, sí realizamos un servicio al Padre, sí hablamos de su nombre, sí predicamos las buenas nuevas a las naciones. Entonces sí desempeñamos una pequeña parte de lo que hacían los levitas. Por ende, hermanos, también debemos tomar este ejemplo, esa disposición de nuestros corazones hacia la voluntad del Padre, pese a la gravedad de lo que veamos a nuestro alrededor. ¿Ustedes creen que Aarón no tuvo miedo de ponerse en medio de la plaga con el incienso? No se visualícenlo, hermanos. Hubo un sabio por ahí leyendo que encontré, que sacaron un aproximado de la velocidad y más o menos 25 personas por segundo iban muriendo. Imagínense la plaga, la mortandad. Y Aarón fue a interceder entre vivos y muertos por un pueblo que hace 5 minutos quería desecharlo. Hace nada los estaban cuestionando, hace nada los estaban vituperando. Si hubiese avanzado, seguro que incluso hubiesen buscado su muerte, pero por ese mismo pueblo se fue a poner con el incienso entre los vivos y muertos. Aarón obviamente es un ejemplo poco común de santidad, pero en ningún momento en la palabra nos dice que es imposible parecernos a él. Entonces, un poquito como estos ejemplos, apuntando siempre hacia Yeshua HaMashiach, debemos tomar, hermanos. Pero para nosotros poder estar en esa cercanía con el Todopoderoso, también tenemos que ser santos nosotros. Nosotros no nos santificamos, es el Padre el que nos santifica, pero tiene que ser esa disposición en nuestro corazón. Si no, pues también la plaga nos alcanza, también somos barridos. No sé si me estoy explicando aquí. Entonces, hermanos, este acontecimiento que a lo mejor pues fue terrible, también nos está hablando de su misericordia y que siempre está limpiando su casa, siempre está dejando ese remanente santo para gloria de su nombre. Ahora, termina todo esto, hermanos. Termina toda esta serie de tragedias, porque eso es lo que fueron, mucha mortandad en medio del pueblo. Termina esta tribulación. Y bueno, como hemos visto en anteriores porciones, siempre que ocurre un suceso así de importante, ocurre una estructuración que el Padre hace para enseñarnos algo y para hacer una restitución, para hacer una expiación, para que el pueblo siga pudiendo acercarse de alguna u otra forma pese a su pecado. Y esto es lo que vamos a ver a continuación. En el capítulo 17, que se llama la vara de Aarón, es el mismo subtítulo incluso que tienen varias traducciones, dice: entonces Yahweh habla a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa paterna, 12 varas de todos sus jefes conforme a sus casas paternas, y escribirás el nombre de cada uno en su vara, y en la vara de Leví escribirás el nombre de Aarón, pues cada cabeza de su casa paterna tendrá una vara. Luego las pondrás en la tienda de reunión delante del testimonio, donde yo me encuentro con vosotros. Y sucederá que la vara del varón que yo escoja florecerá, y así haré quitar de sobre mí las murmuraciones con que los hijos de Israel murmuraron contra vosotros. Entonces Moisés habló a los hijos de Israel, y a todos sus jefes les dieron varas, cada jefe una vara por cada casa paterna, en total 12 varas. Y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés depositó las varas en presencia de Yahweh en la tienda de testimonio. Al día siguiente aconteció que Moisés fue a la tienda del testimonio, y aquí la vara de Aarón
de la casa de Leví había reverdecido y echado flores, y había arrojado renuevos y producido almendras. Entonces Moisés sacó de la presencia de Yahweh todas las varas entre los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Y Yahweh dijo a Moisés: vuelve a depositar la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, para que haga cesar sus murmuraciones contra mí y no mueran. Y Moisés hizo tal como le ordenó Yahweh. Así lo hizo. Entonces los hijos de Israel clamaron a Moisés diciendo: he aquí perecemos, estamos perdidos, todos nosotros estamos perdidos. Cualquiera que se acerca al tabernáculo de Yahweh muere. ¿Acabaremos pereciendo todos? Entonces, hermanos, este señalamiento que el Padre hace hacia pues el servicio de Aarón, porque obviamente el problema había sido que ¿quién los puso delante del pueblo? Bueno, aquí está el Padre reafirmando, sí, efectivamente fue el Todopoderoso quien puso a Aarón y a Moisés, pero en su misericordia dijo: ok, necesitan un testimonio visible, y les dio un testimonio visible, y delante de los cabecillas. Aquí vemos que el Padre, pese a todo esto, continúa pues buscando enseñar a su pueblo. Entonces, acerca de la vara de almendro hay muchas cosas muy bellas, hermanos, pero algo que para la gloria del Eterno podemos leer el día de hoy es que si nosotros hacemos un ejercicio mental muy simple, quizás se nos escapa de la cabeza, pero todas estas varas en teoría eran varas muertas. O sea, aunque estuviesen a lo mejor recién arrancadas, tú arrancas una rama y se muere, ¿no? Es en teoría pues algo que ya no tiene vida. Y es curioso que justo para señalar el sacerdocio de Aarón, para perpetuarlo, para ponerlo por testigo, le haya regresado la vida a una de estas varas. Entonces, esto, hermanos, si nos vamos a 1 de Pedro 1.3, van a ver a dónde quiero llegar. Bendito sea el Elohim y Padre nuestro Señor Yeshua HaMashiach, el Mesías, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por medio de la resurrección de Yeshua HaMashiach de entre los muertos, y para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Elohim mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual os alegráis grandemente. Entonces aquí se le reafirma una promesa a Aarón, porque Aarón también pasó una prueba a la cual fue sometido, el hecho de, como estudiamos anteriormente, que haya intercedido por el pueblo, que lo acaba de vituperar y que acaba de vituperar contra el Todopoderoso. Vemos que esta vara que volvió a florecer, que volvió a vivir, es puesta por señal. Entonces, hermanos, aquí a lo mejor si lo leemos simplemente por encima parece que está rebuscado, pero por lo que hemos estudiado anteriormente, esta porción está llena de señalamientos hacia el Mesías. Y esta vara de Aarón también, este reverdecimiento también nos enseña acerca de la resurrección, acerca de esta esperanza. ¿Qué pasó con esta vara? Fue puesta como testimonio en donde habitaba la presencia del Padre. Entonces, pese a la tragedia que acabamos de ocurrir, el Todopoderoso sigue buscando esa restauración con su pueblo, pese a nosotros, y para gloria de su propio nombre. Y también otra cosa que cabe resaltar es que cuando el Padre le habla a Aarón y a Moisés, bueno, principalmente a Moisés, menciona esas murmuraciones que hicieron contra mí. Entonces esto nos recuerda, porque bueno, anteriormente en el texto dice que murmuraron contra Moisés, pero entonces ese es el meollo de todo este asunto, y es que todo cómo se manejaba el pueblo de Israel en ese momento, en ese éxodo, en ese peregrinaje, todo había sido por disposición del Padre y según su voluntad. Entonces, aunque yo a lo mejor hermano, nada más me quejé de cómo aquel hermanito está sirviendo, de que no me gusta cómo mi hermanito habla, de que yo podría hacerlo mejor que ese hermano, y todas estas raíces de envidia, de orgullo, de amargura, no son contra mi hermano, aunque lo esté señalando él, son contra el Todopoderoso y su voluntad. Y eso es el agravante que hace que el Padre pues haya reaccionado de esta forma en esta porción, pese a que ya hemos visto que es tardo para la ira. Entonces, hermanos, pues bueno, ya puse los ejemplos anteriormente. También es algo de lo que nos tenemos que cuidar, porque con el servicio que el Padre nos ha entregado no se juega de esta manera. Como dije al principio, envidia allá afuera y orgullo allá afuera en el mundo hay un montón, pero la palabra nos manda que ni siquiera nos fijemos en esas prácticas,
pero debemos tener muchísimo cuidado de que no suceda en nosotros, en nuestro entorno cercano, ni en nuestra congregación, en medio de nuestro pueblo. Un cuidado que debemos tener todo el tiempo en oración, porque como hemos estudiado el día de hoy, es algo a lo que somos súper propensos, si no nos arrepentimos y si no estamos en comunión con el Padre. Ahora, hermanos, para cerrar, me resulta muy curioso, fascinante, cómo el Padre a través de estos preceptos nos sigue enseñando. Porque, bueno, en Números 18 se llama derechos y funciones y derechos de los levitas. Ay, se desconectó esto. Bueno, ahorita lo checo. Y es una serie de estatutos y ordenanzas que regulan o hacen ligeros ajustes al servicio levítico específicamente después de la rebelión de Coré. Y bueno, en una perspectiva que podemos tener antes, bueno, más regulaciones de los sacrificios y del tabernáculo, bueno, y puede pasar desapercibido. Pero bueno, vamos a leer. En Números 18, no puse todo el texto, pero podemos leer que se establece que Aarón y sus hijos, solo Aarón y sus hijos pueden manipular las ofrendas y el incienso del altar. El resto de la tribu de Leví es descrita como un regalo, como un don entregado al sumo sacerdocio, es decir, a la familia principal, para el servicio del tabernáculo, pero no pueden tocar ningún instrumento sagrado. Cualquier extraño que se acerque a la tienda de reunión será muerto, es decir, se asienta más esta barrera, esta separación del pueblo con el sacerdocio y con el Todopoderoso, respectivamente. Pero ahora el sacerdocio, los levitas, tienen la responsabilidad de cargar con los pecados del pueblo. En el versículo 23 dice: solo el levita ejercerá el servicio de la tienda de reunión, y ellos cargarán con la iniquidad del pueblo. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, y entre los hijos de Israel no tendrán heredad. Entonces, les está recordando que no tienen heredad en la tierra prometida, y les está acentuando la responsabilidad que tienen en el pueblo. Ellos son puestos por cabeza, hermanos. Si recuerdan otras porciones, por ejemplo, cuando me viene a la mente, cuando por ejemplo una mujer hace un voto y el voto a lo mejor el esposo lo encuentra inadecuado, lo puede anular. Esa función de cabeza hace con los levitas, con el resto del pueblo, ahora pasa a ser su responsabilidad. Porque sí, el pueblo murmuró, pero también una de las familias del sacerdocio levítico estuvo involucrada en esta rebelión. Entonces, como hemos visto a través de la historia, hablando de la palabra, sí hay consecuencias, acentúa las responsabilidades para que el pueblo pueda seguir acercándose a su presencia. Entonces, pero en cambio, y esta es la segunda parte del capítulo, se recibe el diezmo, el 10% de todos los productos agrícolas, ganaderos, frutos de las otras 11 tribus de Israel como pago por su trabajo. A su vez, los levitas debían tomar la mejor 10ª parte de este diezmo recibido y dárselo a los sacerdotes principales, a la familia de Aarón, para que se comprenda. Y para los sacerdotes, es decir, para esta familia principal, se les otorgaba las ofrendas mesidas, los panes de preposición, las primicias de la tierra, es decir, el primer aceite, el vino y el trigo, y las partes designadas de los sacrificios por el pecado. Recibían el dinero del rescate de los primogénitos de los hombres y de los animales impuros, y queda esto establecido como un pacto de sal. Investigando un poco acerca de las porciones, pues sí, en realidad ni siquiera era mucho del animal lo que se quedaban, aproximadamente un 2-3% de todo, por ejemplo, una res. Pero, hermanos, aquí hay algo muy, muy interesante. Número 1, que en el versículo 19 habla como un pacto de sal. Y bueno, investigando un poco acerca de esto, en Medio Oriente, más bien en Antiguo Medio Oriente, un pacto de sal es un pacto perpetuo, es decir, es algo similar a lo que vimos cuando, en el caso de los patriarcas, pon tu mano debajo de mi muslo, es decir, es una especie de juramento, digamos que universal. Incluso dice que hasta en bandas de ladrones se respetaba el pacto de sal, para, digamos, dar por entendido lo importante y lo sagrado de este pacto, es decir, un estatuto perpetuo de estas ofrendas alzadas. Y lo segundo, hermanos, y esto es muy interesante y tiene que ver con lo que hemos estado estudiando el día de hoy. Porque hemos estudiado entonces que la envidia es parte
de un menosprecio de lo que el Padre ha puesto en nuestras manos como administradores, parte de una envidia de lo que al hermano se le ha dado, ya sea en cosas materiales, ya sea en dones del Espíritu, en su servicio, no que él que vive en ese país, que es más fácil, no, pero pues es que ella, no sé, además toda esta serie de cosas. Y el Padre con esto nos está mostrando el camino, hacia qué debemos enfocarnos. Porque el diezmo, no es para los levitas, ni mucho menos por los levitas. El diezmo es para el Todopoderoso. Y el Todopoderoso describe en el texto que les concede una parte de esto a los levitas por su servicio. ¿Por qué, hermanos? Si nosotros nos remontamos incluso desde el mero principio, los patriarcas, el suceso de Caín y Abel, precisamente le estaban realizando una ofrenda. El diezmo o todas estas ofrendas son un reconocimiento de esto mismo, de que es el Padre el que es soberano de todo esto y que somos administradores. Esa misma necesidad de que tenemos nosotros de reconocer al soberano que en todo lo que tenemos sigue existiendo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasó en este acontecimiento? Que el pueblo completo pues cometió una transgresión y ya nadie se podía acercar al tabernáculo, ya nadie podía ejercer personalmente estas ofrendas. Entonces pone a los levitas como un intercesor que para recibir las ofrendas, porque el pueblo sigue teniendo que dar esas ofrendas y no se van a alejar más, si no nos alejamos más del Todopoderoso. Pero como no se pueden acercar, son puestos estos intercesores y el Padre, dado que todo eso le pertenece, entonces ya les da a los levitas su parte, porque él nunca deja el trabajo de nadie sin pagar. Entonces, ¿qué es lo que les estaba diciendo al pueblo entonces? Ustedes no se enfoquen en lo que tiene su hermano, ustedes no ansíen el sumo sacerdocio, ustedes no ansíen el liderazgo de toda la congregación. Nosotros enfoquémonos en dar fruto con lo que el Padre ha puesto en nuestras manos. De ahí salen todas estas ofrendas. Es lo mejor del trabajo de todos y cada uno de nosotros. Hace poco también estudiamos acerca del aceite de oliva, que para la menorá la tenía que entregar al pueblo. Y hemos estado estudiando que todo esto, a lo mejor ya no hay templo y no nos dedicamos la mayoría a la agricultura, pero seguimos ofreciendo un sacerdocio y seguimos ofrendando exaltación, seguimos ofrendando el hecho de morir a nosotros mismos como holocausto vivo. Entonces todo esto sigue siendo una ofrenda para el Todopoderoso. Enfoquémonos en dar fruto con lo que el Padre ha puesto en nuestras manos. ¿Qué es, hermanos? Pues lo que sea que se te ocurra. Voltea a tu alrededor, tenemos un techo, cualquier cosa puede ser para su gloria, para su honra del Todopoderoso. Enfoquémonos en eso, en dar gracias de lo que tenemos, dar fruto con ello. Querer cosas, hermanos, no está mal. Está mal cuando primero menospreciamos lo que tenemos y cuando es por motivo de que yo quiero lo que aquel tiene. Proverbios, por ejemplo, que lo hemos citado varias veces hoy, pero si lo leemos, sí, habla mucho en contra del orgullo, habla mucho sí en contra de la exaltación, pero también habla mucho en contra de los perezosos. Entonces el Padre nunca ha estado peleado con el hecho de querer cosas. Muchos de las ofrendas son producto del trabajo, pero sí tiene que tener un enfoque, sí tiene que tener un propósito. Y cuando nosotros estamos concentrados en dar fruto con lo que el Padre ha puesto en nuestras manos, ni siquiera vamos a tener tiempo de estar en murmuraciones, de estar haciendo la shonjará, de estar en envidias, de estar planeando rebeliones como hizo Corea aquí. Entonces sí, entregamos nosotros los pensamientos cautivos al Todopoderoso, pero hay incluso una forma de siquiera evitar nosotros caer en esas situaciones: mantenernos ocupados. Es lo que el Padre nos está diciendo, y eso sí lo podemos trasladar por completo a nuestra actualidad, hermanos, porque es algo que de lo que ahora estamos inundados, de distracciones, de cosas que nos desenfocan del propósito del Padre, mil cosas que el Padre, que el mundo nos muestra que podemos llegar a hacer, y todo eso nos puede llegar a distraer. Y cuando no estamos con los ojos puestos en el propósito del Padre, es muy fácil que caigamos en contiendas, en ira, en envidias, en orgullo, y porque después somos incapaces de ver nuestro pecado, no podemos hacer teshuvá, estamos perdidos.
En Mateo 10 dice, 17, id pues proclamad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de sandalias, ni de bordón, porque digno es el obrero de su alimento. Es decir, que el Padre, si nosotros estamos con los ojos puestos en Él, nos va a proveer. Por supuesto, si somos diligentes. Todo esto que estaba escribiendo al principio, es una forma de trabajo. Así como los levitas no tenían tierra, pero de todas formas ejercían un servicio al Padre, y no uno sencillo. Ahora son responsables del pecado del pueblo. Tienen que estar vigilándolos para que no se les salgan del redil, ¿no? Haciendo la comparativa de ovejas. Amén, hermanos. Y bueno, todo esto nos lleva a nosotros. Ahora vamos a buscar Filipenses 4:16. Si alguien me gana, es bienvenido. 4:16. Aquí está. No, Filipenses. Aquí no es. 4:16. Aquí está. Porque a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco que en vuestra cuenta abunde fruto. Entonces, como mencionamos anteriormente, siempre estamos llamados a dar esta ofrenda. El diezmo es estatuto perpetuo. Y sí, efectivamente, no hay templo, no hay levitas, no tenemos por mandamiento específico que tengamos que ir a dar un... Pero sí estamos llamados a poner nuestros recursos a disposición del Padre. Y aquí Pablo, que había mencionado anteriormente, si ustedes se van a Filipenses, que había estado recibiendo apoyo de la congregación, que lo que les está diciendo, que está contento, que está gozoso, no por haberlo recibido, sino porque el pueblo está obedeciendo el mandamiento. Entonces es esa diferencia, hermanos, que a lo mejor es un poco incómodo de platicar, porque pues sí ha habido una mala praxis del tema de los diezmos por diversas iglesias, que las denominaciones, el mundo también ha transversado mucho esto, que corrupción robaja, pero los mandamientos del Eterno son perpetuos. Y después de nuestro don de Yeshua, vemos que comprendemos un poco el propósito de estos diezmos: reconocer que somos administradores y poner todo lo que está a nuestra disposición al servicio del Todopoderoso. Nunca estando en contra de la provisión, nunca estando en contra realmente de la provisión, del producto del trabajo. Todo Proverbios, todo, incluso Eclesiastes, nos habla de que es bueno de que también disfrutemos del fruto de nuestro trabajo, con que nos afanemos debajo del sol. Pero debemos tener puesta la mirada fija en donde importa, hermanos. Si no, es muy fácil que comencemos con: no, es que yo quiero lo que este hermano tiene, no, pues es que yo podría administrar mejor que él. No, pues es muchísimas cosas que pueden derivar de una raíz de envidia, porque no estamos poniendo atención a lo que nosotros deberíamos estar administrando. Bueno, para cerrar, hermanos, vamos a 1 de Timoteo 5:17. Aquí está. No, 5:17. Aquí está. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, especialmente los que trabajan arduamente en la predicación y la enseñanza, porque la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, digno es el obrero de su salario. Entonces, el Padre nunca estuvo peleado con todas estas cosas, y siempre nos ha querido enseñar algo a través de estas ofrendas y a través de estos sacrificios. Tengamos cuidado de que en nuestro corazón no se comiencen a formar estos pensamientos, porque significa que estamos desatendiendo algo más importante, lo que el Padre ha puesto en nuestras manos. Amén, hermanos. Entonces, bueno, sé que a lo mejor esta enseñanza, hermanos, de esto que hemos estudiado hoy, es fuerte, hermanos, pero es que todo números, todo Bemidbar, como me estaba platicando con mis líderes, que son mis padres, pues que Bemidbar es una tribulación tras otra. Es todo un proceso en el que el Padre está trabajando con su pueblo. Y no sé si recordarán cuando comenzamos a estudiar este libro, que sí hay desiertos en nuestra vida, pero toda esta vida, todo este peregrinaje, esperando a que Yeshua HaMashiach regrese, es en sí mismo también un desierto. Entonces, tengamos mucho cuidado de no cometer los errores que cometieron nuestros hermanos.
nosotros, en perspectiva de, ay, cómo fueron a murmurar en contra de Moisés, cómo se le ocurrió a Coré rebelarse en contra del Todopoderoso. Ay, qué ingratos, ay, qué malagradecidos, ay, qué quejumbrosos. Hermanos, tengamos mucho cuidado. Al menos hablo por mí esta semana que para gloria del Eterno he podido estudiar esto, que me han salido cosas. Y si tuvieron la oportunidad de leerlo y estudiarlo, porque todos lo estamos haciendo, ¿verdad? Pues nos hemos dado cuenta que tenemos muchas cosas que tratar, hermanos. Si hubiésemos estado ahí, lamentablemente a lo mejor no seríamos como los que pasaron la prueba, sino como los que lo reprobaron. En eso tenemos que estar enfocados. Pero el Padre es bueno, es misericordioso y nos está enseñando que a dónde tenemos que mirar. Amén, hermanos. Muy bien, esto... Un segundo. Se me desconectó el... Amén. Esto ha sido todo por hoy, hermanos. Shabbat Shalom. Amén. Aleluya. Amén. Shabbat Amén, shalom. amén, hermanito Amén, Ángel, amén. amén. Amén.